Juan Gabriel volvía a su hotel después de un gran show en el Auditorio Nacional cuando escuchó a un mendigo cantando «Hasta que te conocí», y su voz llamó la atención de Juan Gabriel, que lo hizo detener inmediatamente ese auto. Lo que sucedió en los próximos 20 minutos probaría la humildad de Juan Gabriel de una manera que nadie esperaba. Era marzo de 1988 y Juan acababa de terminar su tercera noche consecutiva de presentaciones en el Auditorio Nacional, con el público de pie, aplaudiendo durante casi 10 minutos. Salió por la puerta trasera rodeado de su equipo de seguridad y subió al auto negro que lo esperaba para llevarlo de regreso al hotel, como siempre hacía después de cada concierto. El auto avanzaba por las calles de la Ciudad de México cuando, de repente, aquella voz surgió de algún lugar, ronca y dañada, pero cantando su canción de una forma que ni él mismo había escuchado antes, con una emoción tan intensa que le erizó la piel. Juan se inclinó hacia adelante en el asiento, buscando con la mirada de dónde venía esa voz, y entonces lo vio. Un hombre sentado en una esquina oscura, con una guitarra vieja cantando «Hasta que te conocí», como si su vida dependiera de ello. Sin pensarlo dos veces, Juan le ordenó al chofer que detuviera el auto inmediatamente, dejando a todo su equipo confundido sin entender qué estaba pasando. El mendigo que cantaba en esa esquina se llamaba Sergio y tenía 51 años, de los cuales había pasado los últimos 6 viviendo en las calles de la Ciudad de México, sin techo, sin familia, sin nada más que una guitarra vieja. Pero Sergio no siempre había sido un hombre sin hogar. Alguna vez había tenido una vida completamente diferente, llena de amor y esperanza. Había sido músico profesional durante más de 20 años, tocando en restaurantes de la zona rosa y hoteles del centro, ganando suficiente dinero para mantener a su familia con dignidad. Había estado casado con Marta durante 22 años, una mujer hermosa que trabajaba como costurera y tenía una risa contagiosa que iluminaba cualquier habitación. Juntos habían criado a su hijo Carlos, un muchacho brillante de 17 años que estudiaba en la preparatoria con excelentes calificaciones y soñaba con convertirse en arquitecto. La vida de Sergio no era perfecta, pero era suya. Era real. Era feliz de una forma simple y honesta que él apreciaba profundamente cada día. Todo eso había terminado en un solo día de septiembre de 1982, cuando recibió una llamada que destruyó su mundo para siempre. Era un sábado por la mañana, y Marta había decidido llevar a Carlos al centro a comprar material para un proyecto escolar que tenía que entregar la semana siguiente. Sergio se había quedado en casa porque tenía una presentación esa noche y necesitaba practicar las canciones que le habían pedido. Los vio salir por la puerta riendo, y Marta se giró para despedirse con la mano mientras Sergio le gritaba que la amaba. 3 horas después sonó el teléfono, y era un policía diciéndole que un autobús había perdido los frenos en Insurgentes y había chocado contra varios vehículos, incluyendo el taxi donde iban Marta y Carlos. Los dos habían fallecido en el acto. El policía le dijo: no habían sufrido. Todo había sido muy rápido. Sergio no recuerda qué pasó después. Solo recuerda despertar horas más tarde en el hospital con un médico diciéndole que lo habían encontrado gritando en medio de la calle. Los meses que siguieron fueron una espiral descendente de la cual Sergio nunca logró salir. La depresión lo consumió completamente hasta que dejó de comer, de dormir, de tocar la guitarra que antes amaba tanto. En menos de un año, Sergio había perdido todo. Primero los trabajos porque ya no podía presentarse sin llegar borracho, intentando ahogar el dolor con alcohol. Dejó de pagar la renta porque había gastado todo su dinero en botellas, tratando de olvidar el vacío insoportable que sentía cada segundo. El propietario lo echó a la calle después de 3 meses de renta atrasada, y Sergio se encontró sin hogar, sin trabajo, sin familia, sin ninguna razón para seguir viviendo. Durante 6 años había sobrevivido cantando en las esquinas por algunas monedas que la gente le dejaba más por lástima que por aprecio. Dormía en callejones, en estaciones del metro, bajo puentes, en cualquier lugar donde los policías no lo molestaran demasiado. La guitarra que llevaba era la misma que había usado durante años como músico profesional, ahora vieja y maltratada con cuerdas oxidadas. Cantar era lo único que le quedaba. La única forma de mantener viva la memoria de Marta y Carlos, y las canciones de Juan Gabriel, especialmente Hasta que te conocí, expresaban exactamente lo que él sentía.
Juan Gabriel bajó del auto sin escuchar las protestas de su equipo, que le decía que no era seguro, y caminó directamente hacia donde estaba Sergio. Cuando Sergio terminó la canción y abrió los ojos, se encontró con un hombre parado frente a él, vestido elegantemente. Su primer instinto fue disculparse pensando que venía a echarlo de ahí, pero entonces, la luz de un poste iluminó el rostro del hombre. Sergio se quedó completamente paralizado, sin poder creer lo que estaban viendo sus ojos, y susurró con voz quebrada: «No puede ser». Juan Gabriel sonrió y se sentó en el suelo al lado de Sergio, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Cómo te llamas?», preguntó Juan con voz suave, mirándolo directamente a los ojos. Sergio tardó varios segundos en poder responder, porque su mente no podía procesar que Juan Gabriel estaba sentado a su lado en esa calle oscura. «Sergio», logró decir finalmente con voz temblorosa. Juan asintió, y entonces hizo una pregunta que cambiaría todo. «Sergio, ¿por qué cantas mi canción de esa manera? Como si cada palabra te doliera». Y Sergio comenzó a contar su historia a ese extraño que no era un extraño. Sergio le contó a Juan Gabriel toda su historia entre lágrimas que no podía contener. Cómo Marta y Carlos habían sido su mundo entero y cómo ese mundo se había destruido en un instante. Le contó sobre los meses después del accidente cuando intentó seguir viviendo, pero todo le parecía vacío e inútil sin ellos. Le contó cómo empezó a beber para poder dormir sin soñar con ellos, cómo perdió todos sus trabajos uno por uno, cómo terminó en la calle sin saber cómo había llegado ahí. «Lo único que me mantiene vivo es cantar sus canciones, señor Juan Gabriel. Cuando canto, hasta que te conocí, siento que Marta todavía me escucha desde algún lugar. Siento que Carlos está conmigo, aunque sea por unos minutos», dijo Sergio con voz quebrada. Juan Gabriel escuchaba en silencio con lágrimas corriendo también por su propio rostro, porque entendía ese dolor más de lo que Sergio podía imaginar. Él también había conocido la pérdida. Él también sabía lo que era aferrarse a la música como la única razón para seguir respirando cuando todo lo demás parecía no tener sentido. Juan Gabriel pensó en su propia vida, en cómo había crecido en la pobreza extrema en Parácuaro sin padre y con una madre que trabajaba hasta el agotamiento para mantener a sus hijos. Pensó en cuando llegó a Ciudad Juárez con nada más que una guitarra y un sueño que todos le decían que era imposible. Pensó en las noches durmiendo en la calle, cantando por monedas, siendo rechazado una y otra vez por productores que no creían en él. La única diferencia entre él y Sergio no era el talento ni el esfuerzo, sino la suerte, las oportunidades que llegaron en el momento correcto, las personas que creyeron en él cuando nadie más lo hacía. Sergio podría haber sido él si las cosas hubieran sido diferentes, si la vida le hubiera dado solo un poco menos de suerte. Miró a ese hombre sentado a su lado en el suelo sucio de una calle oscura y tomó una decisión que sabía que cambiaría todo. Se puso de pie y extendió su mano para ayudar a Sergio a levantarse, mientras le decía algo que el mendigo no esperaba escuchar nunca en su vida. Juan Gabriel le dijo a Sergio que mañana por la noche tenía otro concierto en el Auditorio Nacional y que quería que Sergio estuviera ahí, pero no como espectador, sino en el escenario cantando con él frente a miles de personas. Sergio se quedó completamente inmóvil mirándolo como si Juan Gabriel estuviera hablando en otro idioma que no podía comprender. «No puedo hacer eso, señor. Míreme, soy un mendigo, huelo mal, no tengo ropa decente, la gente me va a abuchear, le voy a arruinar su show», dijo Sergio negando con la cabeza. Pero Juan Gabriel insistió diciéndole que no le estaba pidiendo permiso, sino que le estaba dando una oportunidad que no podía rechazar. Sacó una tarjeta de su bolsillo, escribió una dirección y se la entendió a Sergio. «Mañana al mediodía ve a este hotel. Pregunta por mí. Te van a dejar pasar. Vamos a prepararte para el show», le dijo mirándolo fijamente a los ojos. Sergio tomó la tarjeta con manos temblorosas, sin poder creer que esto estaba sucediendo realmente, que Juan Gabriel, el artista más grande de México, estaba ofreciéndole algo que parecía imposible. Juan Gabriel se despidió de Sergio con un abrazo, diciéndole que no lo decepcionara, que lo esperaba mañana sin falta. Volvió a su auto dejando a Sergio parado en esa esquina, sosteniendo la tarjeta como si fuera lo más valioso del mundo, porque en ese momento realmente lo era. Esa noche Sergio no durmió nada.
Se quedó despierto mirando la tarjeta preguntándose si todo había sido un sueño o si realmente había sucedido. Cuando amaneció, la tarjeta seguía en su mano con la letra de Juan Gabriel, la dirección del hotel, la promesa de algo que parecía demasiado bueno para ser verdad. Caminó durante 2 horas porque no tenía dinero para el metro, hasta llegar a la dirección que Juan Gabriel le había dado. Era un hotel lujoso en Polanco, con puertas de cristal, porteros de uniforme, gente elegante entrando y saliendo. Sergio se miró a sí mismo con su ropa sucia y rasgada, su barba de semanas, su olor a calle, y casi se dio vuelta para irse. Pero había prometido, y las promesas eran lo único que le quedaba de la persona que había sido antes. Así que respiró profundo y entró por esa puerta esperando que los guardias lo echaran inmediatamente. Pero cuando Sergio se acercó tímidamente a la recepción y mencionó el nombre de Juan Gabriel, todo cambió. El recepcionista hizo una llamada y en minutos apareció un hombre del equipo de Juan Gabriel que lo llevó directamente a una habitación. Lo que siguió fue como vivir en un sueño del cual Sergio temía despertar en cualquier momento. Lo llevaron a un baño donde pudo ducharse con agua caliente por primera vez en 6 años. Le dieron ropa nueva que olía limpia y se sentía suave contra su piel. Un barbero le cortó el pelo y le afeitó la barba dejándolo irreconocible. Cuando Sergio se miró en el espejo, no reconoció al hombre que lo miraba de vuelta. No era el mendigo de la esquina, sino alguien que se parecía a la persona que había sido hace 6 años antes de que todo se derrumbara. Le dieron de comer, comida caliente y deliciosa que no había probado en años, y entonces llegó Juan Gabriel sonriendo y diciéndole que era hora de ir al Auditorio Nacional. El auto los llevó al venue donde miles de personas ya estaban entrando emocionadas por ver al Divo de Juárez, sin saber que esa noche presenciarían algo que nunca olvidarían. Un momento que se convertiría en leyenda, aunque nadie supiera exactamente qué tan real había sido. Esa noche el Auditorio Nacional estaba completamente lleno, con miles de personas esperando ver a Juan Gabriel, y el show comenzó con la energía explosiva que caracterizaba cada una de sus presentaciones. Juan Gabriel cantó canción tras canción, mientras el público coreaba cada palabra. Las luces brillaban, la música llenaba cada rincón del auditorio. Sergio observaba todo desde detrás del escenario temblando de nervios, sosteniendo su guitarra vieja que Juan Gabriel había insistido en que trajera, porque esa guitarra era parte de su historia. A mitad del concierto, Juan Gabriel detuvo la música y el silencio cayó sobre el auditorio, mientras miles de personas esperaban sin entender qué estaba pasando. Juan Gabriel tomó el micrófono y le dijo al público que esa noche tenía un invitado muy especial. Un hombre que le había recordado por qué la música existía, por qué valía la pena cantar. Hizo una seña, y Sergio salió caminando hacia el centro del escenario, con las piernas temblando, las luces cegándolo, miles de rostros mirándolo sin saber quién era ese hombre. Juan Gabriel le puso una mano en el hombro a Sergio y le dijo al público que este hombre había perdido todo en la vida, pero que la música lo había mantenido vivo durante los años más oscuros. Le entregó un micrófono a Sergio y comenzaron a tocar juntos Hasta que te conocí, mientras el auditorio entero observaba en silencio. Al principio la voz de Sergio salió temblorosa y débil, pero entonces cerró los ojos y pensó en Marta, en Carlos, en todas las noches cantando en las calles vacías donde nadie lo escuchaba. Su voz se transformó llenando el auditorio con una emoción tan cruda y verdadera que miles de personas comenzaron a llorar sin entender exactamente por qué. La guitarra vieja de Sergio se mezcló perfectamente con la orquesta profesional de Juan Gabriel, creando algo mágico que ninguno de los presentes olvidaría jamás. Cuando la canción terminó, hubo un segundo de silencio absoluto. Y entonces, el auditorio entero estalló en aplausos que duraron varios minutos. Juan Gabriel abrazó a Sergio frente a todos y le dijo algo al oído que nadie más escuchó. Palabras que se quedaron entre ellos dos para siempre. Esa noche terminó. Las luces se apagaron. El público salió del auditorio comentando emocionado sobre lo que habían presenciado, y Sergio desapareció. Nadie sabe exactamente qué pasó después de esa noche, porque la historia se fragmenta aquí convirtiéndose en rumores y versiones que cambian según quién las cuenta. Algunos dicen que Juan Gabriel le ofreció trabajo como músico de su banda
y que Sergio viajó con él durante algunos meses, tocando en otros conciertos. Otros dicen que Sergio rechazó todo agradeciéndole a Juan Gabriel, pero diciéndole que no pertenecía a ese mundo de luces y escenarios, que volvió a las calles pero diferente, ya no un mendigo sino un hombre que había tocado el cielo una vez. Hay quienes juran haberlo visto años después en un bar de la colonia Roma, cantando para la gente con una guitarra nueva, un regalo de Juan Gabriel según decían, pero con la misma voz rota, llena de verdad. Y hay quienes dicen que murió poco después, que su cuerpo gastado por 6 años en la calle no aguantó mucho más, pero que murió en paz, sabiendo que al menos una vez había sido exactamente quien siempre quiso ser. Esta historia nos enseña que la verdadera grandeza no está en la fama, ni en el dinero, sino en la capacidad de ver la humanidad en cada persona, sin importar dónde se encuentre o cómo se vea. Juan Gabriel pudo haber seguido de largo esa noche. Pudo haber ignorado a Sergio como miles de personas lo habían ignorado durante 6 años, pero en lugar de eso, eligió detenerse, escuchar y actuar. Nos enseña que todos llevamos dolor dentro y que la música tiene el poder único de conectarnos más allá de las diferencias de clase, de estatus, de circunstancias. Porque cuando alguien canta con verdad, todos podemos sentirlo sin importar quiénes somos. Sergio había perdido todo excepto su voz, y Juan Gabriel reconoció en esa voz algo que él mismo había sentido alguna vez: la desesperación de cantar porque es lo único que te mantiene vivo. La humildad de Juan Gabriel esa noche no estuvo en dar dinero o fama, sino en sentarse en el suelo sucio al lado de un mendigo y tratarlo como un igual, en darle un escenario para que su voz fuera escuchada, aunque fuera una sola vez. Dicen que si caminas por ciertas calles de la Ciudad de México en las noches tranquilas, todavía puedes escuchar una voz cantando: hasta que te conocí. Y quizás es el viento, quizás es un recuerdo, o quizás es Sergio cantándole a Marta y a Carlos desde algún lugar donde las canciones nunca terminan y el amor nunca muere. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal, deja tu like y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Cuéntame aquí en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber de qué parte del mundo nos acompañan los fans de esta leyenda de la música mexicana. Si quieres apoyar el canal y ayudarnos a seguir trayendo estas historias, haz clic en el botón gracias aquí abajo y deja tu contribución. Eso hace toda la diferencia para nuestro trabajo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video.